Bienvenidos a la clase de hoy. El tema es tejidos vegetales. Las plantas vasculares también son organismos organizados biológicamente. Por ello, poseen tejidos con funciones específicas. Los tejidos principales que forman las plantas son 4: meristemáticos, vasculares, dérmicos y fundamentales. Vamos a iniciar con los meristemáticos. Los tejidos meristemáticos, formados por células de tamaño pequeño, que tienen la capacidad de dividirse de manera bastante rápida y reemplazar partes de la planta que han perdido. Además, permite el crecimiento de la planta. Existen 3 tipos en los meristemáticos, que sería el embrionario, el tejido primario y el tejido secundario. Para el caso del tejido embrionario, nos referimos a que permite el desarrollo y formación del embrión. Se encuentra en las semillas. El tejido primario, o conocido como meristema apical, permite el crecimiento en longitud, es decir, verticalmente, de la planta, situados en los extremos de la raíz y en las yemas terminales y axilares, es decir, este tejido solo se va a ubicar en esta parte de aquí, en las axilas y en las zonas terminales de la raíz, como es aquí. Vamos a pasar a lo que es el tejido secundario, que son meristemas secundarios. Solo se originan a partir del primer año de vida de la planta y son los que corresponden al crecimiento de la planta en cuanto a grosor. Existen 2 en este ámbito, que sería el cambio, que es situado internamente y produce nuevos vasos conductores, que se ubica en esta partecita de aquí. Este es el cambio. Para el caso del felógeno es más externo, genera una capa externa protectora. Esta en cambio protege el felógeno, que sería externo. Observamos aquí, el felógeno es como la capa protectora de afuera, que es conocido como el suberocorcho, y hacia el interior el parénquima cortical. Vamos a continuar con los tejidos vasculares. ¿A qué se refiere a tejidos vasculares? Son los encargados de transportar el agua, hormonas y otros minerales que son indispensables para los órganos de la planta. Estos se localizan en los nervios de las hojas, a lo largo del tallo y las raíces. Están compuestos de 2 tipos de tejidos con características específicas, como por ejemplo el xilema, que si bien conocemos, el xilema es el encargado de transportar la savia bruta desde la raíz hasta todas las partes de la planta. Y el floema, que es el encargado de transportar la savia elaborada, en la cual se contienen azúcares, entre otros, hacia toda la planta. Vamos a continuar. ¿Qué es el xilema? El xilema es el encargado de conducir la savia bruta. Está formado por células muertas llamadas traqueidas, con un interior hueco, como se observa aquí en esta imagen. Poseen numerosos orificios, que serían estos numerosos orificios. Los vasos leñosos, que prácticamente los vasos leñosos, ¿a qué nos referimos? Al
tejido del xilema. Este es unidireccional, es decir, solo va de abajo hacia arriba. Cuenta con abundantes poros y la unión de una con otras células en sus extremos, es decir, aquí y en la parte de abajo. Las paredes están formadas por fibras gruesas que aumentan la fortaleza y la resiliencia del xilema. Es decir, estas partecitas de aquí son fortalecidas del xilema. Vamos a continuar. El floema. El floema básicamente es conocido como tejido liberiano. Transporta lo que es la savia elaborada, es decir, todas las sustancias que se producen durante la fotosíntesis, ya sea azúcares, grasas, almidones, entre otros. Está compuesto por células vivas cilíndricas. Los vasos cribosos son células alargadas con perforaciones de pequeños poros en los extremos, es decir, si nosotros nos vamos a la imagen de acá, los vasos son estos de aquí, los de color azul, y los poros serían estas partecitas de aquí, que se la conoce como placa cribrosa. Y aquí estarían estos que dividen cada célula. Ahora bien, este floema es bidireccional, es decir, transporta de arriba hacia abajo la savia elaborada, pero también transporta de abajo hacia arriba. La célula, aquí podemos observar que aquí tenemos una célula de almacenamiento del alimento. El flujo es en dos direcciones, el cual transporta lo que es agua y alimento. Las células tienen paredes terminales con perforaciones, como se observan aquí en la imagen, o podemos observar aquí la placa fibrosa. ¿Cuáles son ahora bien las células anexas? Que están cerca de los tubos fibrosos. Aquí están las de color verde, son las células anexas o acompañantes. Estas conservan los núcleos durante la madurez y están vivas. Estarían aquí. Vamos a continuar. Que son los tejidos dérmicos, son los encargados de evitar la pérdida excesiva de agua. Las lesiones, como golpes, cambios de temperatura o plagas, estos tejidos cubren la superficie más externa de los vegetales. Se dividen en epidermis y peridermis. ¿A qué se refiere la epidermis? Es formada por una sola capa de células epidérmicas que se encuentran muy unidas entre sí. Aquí, si observamos, están muy unidas entre sí las células. Y aquí se ubica la epidermis. Ahora bien, que dice no posee clorofila y sus paredes son muy finas. Se localiza en las partes del crecimiento primario, de raíces, hojas, tallos jóvenes. Se localizan los estomas. ¿A qué nos referimos a los estomas? Los estomas están formados por células que forman, como decir, células oclusivas que dejan una abertura llamada osteola. Este se encarga y sirve para el intercambio gaseoso en el caso de los estomas. Otra parte importante de la epidermis y un ejemplo en las ortigas serían que las hojas presentan y están recubiertas por pelos que se los conoce como tricromas. Provienen de células epidérmicas que se alargan y elaboran sustancias específicas. También se encargan de regular la pérdida del agua y podemos observar que aquí están los pelos
o conocidos como tricromas. Aquí se observa. Este ha sido básicamente un sistema de las ortigas de la plantita que ha desarrollado un sistema de protección. Si nosotros al coger la planta, estos pelitos tienen sustancias urticantes, es decir, irritantes a la piel nuestra. El momento que nosotros tomamos esta planta sin cuidado alguno, nos genera alergia, porque es un sistema de protección de la planta. Vamos a continuar con la peridermis. Forma la corteza externa de las raíces y tallos de plantas que tienen más de un año, que nos vamos a referir a lo que son los árboles. El revestimiento del cuerpo vegetativo secundario de la planta está formado por células muertas dispuestas en capas. Las más superficiales forman el suberocorcho de capas gruesas y llenas de aire. Aquí podemos observar que la capa externa de un árbol es la peridermis, es la de aquí, es la peridermis. En ciertas zonas del tallo se presentan formaciones conocidas como lenticelas, las cuales permiten el intercambio gaseoso. Estas partecitas de aquí se encuentran las lenticelas que permiten el intercambio gaseoso. Vamos a continuar. Los tejidos fundamentales se encuentran distribuidos en toda la planta, cumplen funciones de almacenamiento de sustancias, fotosíntesis, soporte de estructuras, están formados por lo que es el parénquima, el esclerénquima y el colénquima. El parénquima es un tejido vegetal poco especificado, formado por células vivas, generalmente bien vacuoladas, encargadas de diversas funciones. Funciones a que nos referimos para que este tejido del parénquima sirve para desarrollar una gran variedad de funciones, como sería la fotosíntesis, el almacenamiento, la elaboración de sustancias orgánicas y la regeneración de tejidos. Se va a dividir en parénquima clorofiliano y parénquima de reserva, y vamos a continuar viendo los siguientes parénquimas. El parénquima clorofiliano se refiere a las células que presentan abundantes cloroplastos que realizan la fotosíntesis. Si nosotros observamos aquí en la célula, presentan gran cantidad de cloroplastos de color verde. Si los observamos, estos son los cloroplastos y por eso se caracteriza como parénquima clorofiliano. El parénquima de reserva almacena sustancias elaboradas por la planta, féculas, grasas, aceites, azúcar, almidón, y las zonas de acumulación son las vacuolas, los plástidos o las paredes celulares, en donde acumulan y de qué forma son las células, son de esta manera. Entonces aquí se desarrollan, aquí están las vacuolas, las cuales acumulan lo que ya observamos, los plástidos, y también las paredes son las encargadas de la acumulación de los azúcares. El parénquima acuífero se refiere a que sus células, en primer lugar, son de gran tamaño. Si observamos aquí, son de gran tamaño, con paredes alargadas y vacuolas desarrolladas. Estas se encargan del almacenamiento de agua. Están muy desarrolladas en las plantas que habitan en climas secos. Por ejemplo, el cactus. De esta manera, este tipo de parénquima le permite al cactus sobrevivir en el desierto, es decir, porque él tiene poca cantidad de agua, pero la poca cantidad de agua la distribuye por toda la planta. Vamos a continuar con el parénquima aerífero, que se refiere al aire.
Permite la aireación de órganos que habitan en el agua, suelos inundados, presentan las plantas acuáticas, las células tienen grandes espacios para acumular aire. Entonces, aquí vamos a observar que las células están aquí y los espacios aeríferos. Estos son los espacios aeríferos, son de forma triangular. Y acá tenemos otro ejemplo que son los espacios intercelulares redondeados entre las células. ¿Para qué sirve esto? Para las plantas que habitan en un lugar de agua o de suelos inundados. Vamos a pasar a la otra partecita que se refería al esclerénquima. Esclerénquima se refiere a que las células sostienen partes de la planta que no están creciendo. Son células alargadas desde milímetros hasta varios centímetros y formados desde las fibras vegetales. Entonces, la pared secundaria gruesa rígida es lignificada. ¿A qué se refiere a lignificación? Es el proceso de sellado de las paredes vegetales. Aquí está la pared vegetal a través de la deposición de lignina y esto proporciona fuerza mecánica. Es decir, aquí son paredes secundarias gruesas lignificadas, lo que permite fuerza mecánica en los tallos. Este tipo de células, se diría o tejido, células más que todo, ya no pueden crecer. ¿Por qué? Porque son células muertas. Si nosotros observamos el esclerénquima, se caracteriza por eso y se ubica en esta partecita, es como decir el exterior de la planta. El colénquima es el tejido de sostén. La pared primaria, gruesa y resistente, elástica y poco rígida. La célula puede estirarse, es decir, tiene bastante flexibilidad y al mismo tiempo puede deformarse, pero regresaría al estado normal. Estas células tienen esa capacidad de deformarse, pero al mismo tiempo regresar a su estado normal. Son células vivas alargadas que forman fibras de 2 milímetros de longitud. Estas sostienen las partes que están creciendo, como serían los nuevos tallos o hojas. También se ubican en lo que es el peciolo de la hoja. Es decir, este tipo de tejido se encuentra debajo de la epidermis. Aquí observamos la epidermis y el colénquima se ubica aquí debajo. ¿En dónde se ubica? En los tallos, los peciolos, los péndulos de las plantas. Y este colénquima, la característica común es que está presente en plantas herbáceas, como por ejemplo, formando los hilos de acelga y de apio. Nosotros aquí podemos observar en esta parte de aquí es donde se ubica el colénquima. En el caso del peciolo de la hoja, aquí se ubica el colénquima. Vamos a encontrar las diferencias entre colénquima y esclerénquima. Entre células nos dice, son desdiferenciables, son menos diferenciables, es decir, son menos diferenciables, pero todavía existe una posibilidad en el caso del colénquima, pero para el caso del esclerénquima, las células ya son incapaces de desdiferenciación. Aún así, conservan el protoplasto. ¿A qué se refiere el protoplasto? Es una célula vegetal que ha perdido su pared celular, que observamos aquí. Aquí está su vacuola, está los cloroplastos, está su núcleo con ADN, pero su membrana plasmática, pero ya no cuenta con lo que es una pared celular.
Para el caso de la pared del colénquima, la pared primaria es flexible y plástica. Pero para el caso de la esclerénquima, la pared secundaria es lignificada, es decir, que es estática, porque esta no se puede, no tiene elasticidad, porque está compuesta por lo que son células muertas. Vamos al protoplasto en el colénquima. Este protoplasto está vivo y activo, pero para el caso del esclerénquima, cuando la planta llega a estar en estado de madurez, muere y desaparece el protoplasto. Eso sería todo por el día de hoy.